Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la comisión A28 de Identidades Culturales del Encuentro Latinoamericano del Diseño 2022. Estamos en el 17º encuentro. Y hoy es la penúltima, casi cerrando esta jornada y cerrando el encuentro, porque es la penúltima comisión. Les voy a pedir un favor, si hay personas que van a exponer, que se comuniquen directamente con Octavio para que les habilite cámara y poder presentar, si se incorporaron recién. Y yo a los que van a presentar les voy a marcar el tiempo a los 9 minutos, porque son 10 presentaciones, por lo tanto tenemos 100 minutos de presentaciones más las preguntas, ¿ya? Vamos a partir con Carlos Cordero, con su ponencia Imaginario Simbólico Salvadoreño, Experiencia Semiótica, que habla desde el imaginario simbólico salvadoreño, diseño y diccionario de símbolos a partir de referentes de la identidad cultural. Carlos. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla primero. ¿Solo me confirma si se mira bien? Bien. Bueno, muy buenos días. Es un placer saludarles. Mi nombre es Carlos Cordero. Represento a la Escuela de Diseño de la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador. Quiero iniciar mencionando que uno de nuestros ejes temáticos que sustenta nuestra escuela es precisamente el tema de la identidad cultural. Y en esta ocasión, el proyecto que vengo a exponer es el diseño de imaginario simbólico salvadoreño. Esta es una plataforma académica que trabajamos dentro de la Cátedra de Semiótica Aplicada. Es una asignatura que tengo a bien servir en el segundo año de la licenciatura en diseño gráfico. Esa es una asignatura teórico-práctica que introduce al estudiante en la fundamentación de la semiótica de la imagen para la comprensión de los procesos de decodificación sígnica e inferir la efectividad comunicativa de una imagen. Por otra parte, en la cátedra estudiamos los signos y las escuelas semióticas, vemos la semiótica cultural, así como también su aplicación en diversos campos de acción del diseño gráfico. Es en esa última unidad en que desarrollamos esta plataforma del imaginario simbólico. Aquí puedo mencionar también que consiste en un diccionario de símbolos en formato impreso y libro digital a partir de referentes de la cultura e identidad salvadoreña. Así tenemos el Cementerio de los Ilustres de las ciudades de San Salvador y Santa Tecla, museos representativos como el del ferrocarril de la palabra y la imagen. Tenemos temáticas como ritos y religiosidad popular, cosmogonía prehispánica, juegos de infancia, así como el estudio de la obra de diversos artistas salvadoreños como escritores, músicos, pintores, escultores, a partir de un desglose de sus diferentes símbolos. Por otro lado, quiero mencionar que en el marco de la cultura existen diversos signos y símbolos que constituyen elementos de comunicación desde una idea que se expone de manera inmediata a través de un signo hasta conceptos más profundos y trascendentes, como son el caso de los símbolos. Estos últimos tienen la cualidad de ser sugestivos, es decir, que evocan una idea, son también un soporte para elevarse por medio de la imaginación y la meditación. Además, son ambiguos por cuanto al mismo tiempo que velan una realidad, la revelan y también son polisémicos. Quiere decir que tienen diversos significados que no se excluyen, sino que se complementan. Los símbolos son convencionalmente aceptados por un grupo o comunidad según sea el contexto. Y para ese momento dentro de la cátedra hemos ya estudiado los principales exponentes de la semiótica como Peirce, Saussure, Umberto Eco, así como también mitólogos de la talla de Joseph Campbell, para mencionar algunos. Como siguiente punto, quiero mencionar que como escuela trabajamos bajo una metodología proyectual, lo cual implica problemas de contexto y un seguimiento de parte de un tutor académico. Siendo las etapas a trabajar, en el caso del imaginario simbólico, tenemos una fase de selección del tema, como los que anteriormente he estado mencionando, el cual conlleva una investigación exhaustiva a partir de fuentes documentales como libros, artículos, notas de prensa, entrevistas a actores claves, registro fotográfico, entre otros. Como segundo punto, el proceso de identificación de elementos sígnicos o imágenes representativas de cada temática, que se traducirán a 27 nombres con las letras iniciales del alfabeto latino. Luego, una etapa de conceptualización que implica la deconstrucción de la narrativa de las imágenes para su posterior reconstrucción
a partir de 27 imágenes con un rico valor significativo y que irán acompañados de un párrafo descriptivo sustentado en la investigación de la etapa inicial. Como cuarto punto, posteriormente hacemos un proceso de visualización creativa que incluye desde la bocetería de las ideas, su pulimiento en base a estilos gráficos propios de cada estudiante y se toma en cuenta también el uso de formatos, tipografía, selección cromática, uso de sustratos, entre otros. Como quinto paso, ya en esta etapa vemos la producción editorial del libro que incluye diversas partes. Ahí tenemos cubiertas, guardas, portadilla, cuerpo de la obra, colofón, entre otros, y su traducción en un formato digital. Y finalmente diseñamos módulos de presentación para su exhibición en exteriores, y es que esta plataforma tiene ya 10 años de trayectoria y nos ha permitido exhibirla públicamente en palacios municipales, hemos estado en asociaciones culturales o centros comerciales, así como exposiciones en línea. Bajo este último formato, sobre todo en tiempo de pandemia, nos ha permitido la asistencia de diversos invitados, tanto de México, España o Guatemala, para mencionar algunos países. Bueno, he traído algunos ejemplos, comenzando con ese que están viendo ahorita en pantalla. Son diversas imágenes de imaginarios que han realizado los estudiantes a lo largo de los años, y en este caso son representaciones de juegos de corte popular, así como también cosmogonía de tipo prehispánico. Quiero continuar, y en este caso tengo este extracto del imaginario elaborado por los estudiantes Estela Anquis y Andrés López, que está basado en personajes del Cementerio de los Ilustres de San Salvador y que no son representados de forma literal, sino como una deconstrucción de las narrativas de las historias de estos personajes y su posterior reconstrucción en una serie de elementos visuales que revisan un gran simbolismo, como es el caso del capitán general Gerardo Barrios, presidente liberal de los años 1858 a 1860, y que potenció el cultivo del café en El Salvador. Destacado por su valentía en cuanto a la introducción de reformas políticas y económicas, y cuya nobleza le valió la traición y la posterior ejecución en 1865 por parte de su sucesor, Francisco Dueñas. Él era un gobernante conservador, es decir, Francisco Dueñas, quien actuaba bajo órdenes de Rafael Carrera, un dictador guatemalteco ultraconservador. De ahí que Barrios, en esa representación simbólica, está representado como un conejo que fue cazado y fue colgado y expuesto su corazón noble, por eso aparece abierto su pecho. Luego quiero mostrar el siguiente ejemplo. Este es un imaginario que fue titulado ¿Qué es eso?, que es la deformación de las palabras ¿qué es eso?, es decir, el salvadoreño inventor. Fue desarrollado por los estudiantes Karen Santamaría y José Eduardo Salazar, quienes retoman parte de la jerga campesina que está retratada en la obra del escritor salvadoreño Salarrué, en su libro Cuentos de Barro. Este imaginario recrea a través de imágenes y palabras el ingenio del salvadoreño para inventar nombres. Es decir, que los salvadoreños, si no saben algo, se lo inventan, pero con un sentido un tanto ingenuo. Así tenemos palabras como pues si es que lo utiliza el escritor Salarrué al inicio de todos sus relatos. Tenemos achorcholado, que vendría a ser como atontado, o sea, o una traducción de atontado. Tenemos jamaqueado, que es sacudir. Tenemos la gedentina, que se refiere a una palabra refiriéndose que echa mal olor. Este es un proyecto que rescata el patrimonio lingüístico en el marco de la cultura popular, y a nivel de base teórica parte de los conceptos de los tipos cognitivos y los contenidos nucleares que menciona Humberto Eco, así como conceptos como la sincronía y la diacronía del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure. Luego quería pasar a este otro ejemplo. En su momento lo desarrolló el estudiante Ángel Lemus y hace una analogía entre los perros de la calle, que en nuestro país les decimos chuchos aguacateros, y por la relación con la cultura popular y su cercanía con el ser humano, estos adoptan ciertos comportamientos análogos, siendo cada perro una caricaturización del retrato de un salvadoreño en sus diferentes facetas: metido, romántico, fiel, fiestero, para poder mencionar algunos. Se hizo una lectura de las calles de San Salvador y sus diferentes antros a manera de semiósferas, en los que predominan componentes emocionales, metafóricos, imaginarios e ideológicos. Y finalmente, en este último ejemplo, este es un homenaje al maestro Benjamín Solís, el cual, a través del imaginario, se ha buscado relatar su trayectoria e influencia musical a través de la letra de sus canciones, llevado a una narrativa visual, retratando al maestro como un niño
lleno de asombro por su país, por sus recuerdos y su amada esposa. Este libro fue desarrollado por Rini Amaya y Adriana Vázquez. En el caso de Rini es su nieta y buscaba preservar el legado de su maestro. Él fue pianista, organista, compositor y fue reconocido en el año 2004 en el Foro Latinoamericano de Educación Musical. Quiero mencionar que en cada uno de estos proyectos hemos buscado evaluar la investigación, el uso del pensamiento complejo para la conceptualización y representación gráfica a partir de reconstrucción de narrativas, así como el uso de la retórica visual y los conceptos del simbolismo de las imágenes para recrear en un diccionario de símbolos esta experiencia cultural. Y esta es mi participación, espero haya sido de su agrado y les agradezco muchísimo por su atención. Gracias, Carlos. Impecable en el tiempo. Gracias por respetarlo. Y es muy interesante el proyecto como sistema. Y podrían, no sé si tus alumnos y alumnas han participado en el concurso de ilustración que organiza la Universidad de Palermo. Sí, de hecho, ya algunas de esas ilustraciones del imaginario las hemos mandado para el concurso de Palermo en el año Buenísimo. 2015. De hecho, tuvimos varias ahí en el catálogo. No, y sería bueno si es que está digital, digamos, la cursada, no sé cómo se dice, que poder compartirla en el chat para ver los desarrollos, digamos, a lo largo del tiempo. Muchas Con gusto. gracias. Ahora invitamos, no sé si está Carlos Enrique Fernández, el periodismo universitario en las lenguas originarios. Carlos, ¿estás? No, pareciera que no. Y el proyecto, los autores de la ponencia Design Social, Innovación y Memoria no coral de UNESP. No. Entonces seguimos con Inés Barbosa. Guillermo en el chat puso que sí estaba. ¿Está y estás habilitado para presentar? Hola. O mientras se prepara, invitamos a Inés y después volvemos a Guillermo. Inés presenta la ponencia La narrativa de la moda en la urbe. O sea, cómo los contextos de la urba nos influye en estas narrativas propias de la moda. Gracias, muy amable. Muy Buenas bienvenida. tardes. Gracias. Bueno, el presente trabajo que quiero socializar con ustedes es derivado de una investigación que se realizó de tejidos ancestrales con otro grupo de investigadores de una universidad de Colombia. Y lo que nosotros pretendemos mostrar es cómo a través de diversos contextos de la urbe se puede hablar de las narrativas propias de la moda. Entonces, como cada objeto cuenta su historia, entonces esta parte es cómo desde la moda se narra una historia. Específicamente, pues vamos a hablar sobre la moda como elemento que habla de inclusión, de identidad, de realidades sociales, culturales, y cómo a través de estos actores cuentan su propia historia. Entonces pusimos una denominación que la moda se lleva y se cuenta, porque hay unos actores propios que están inmersos dentro de este contexto. Como punto de partida, nosotros hicimos un análisis de 20 grupos étnicos colombianos que trabajan el textil utilizando técnicas ancestrales. Estos tejidos constituyen un sistema de expresión pues muy particular que nos muestra las realidades sociales y cómo a través de esto se construye un lenguaje específico dentro de estas comunidades. Lo que nosotros queremos es que mostrar cómo estos en escenarios tradicionales de la pasarela para mostrar la urbe ha migrado a otros escenarios que son la urbe con unos actores específicos que son, por ejemplo, si empezamos inicialmente con los wayuu, con aquellas comunidades indígenas ancestrales, nos dan como una caracterización y una tipología de la incursión de la moda a través del textil en este escenario. Después, cómo migramos hacia la urbe. En el contexto de esta investigación se analizaron diversos escenarios que fueron aquellos espacios que han desarrollado
elementos de moda, prendas de moda, pero que detrás de ellos tienen una connotación cultural muy alta. Entonces, específicamente nosotros hay un espacio que se llama San Victorino, que es donde muchos comerciantes de Bogotá venden prendas a muy bajo costo, pero que simplemente es un escenario de venta y un escenario social. Pero entonces es empezar a mostrar cómo a partir de incluir estos grupos, hablamos de inclusión, podemos mostrar todo lo que ellos trabajan. También hablamos de inclusión de grupos de personas reinsertadas que tienen pues un pasado muy fuerte en términos sociales, pero cómo a través de esas inclusiones se puede empezar a hablar de la moda de la urbe. Entonces empezar a hablar el impacto de la moda en la urbe, cómo se incorpora la moda en las realidades virtuales, y es empezar a mirar esto dentro de la narrativa propia. Entonces empezar, inclusive pues ya hay escenarios específicos, pues como los museos y esto donde se habla no solamente de la moda dentro de los contextos específicos, sino ya la moda, se puede decir moda para tejido ancestral, dentro de los ancestros, modas para las personas que tienen y vivieron realidades sociales muy particulares en contextos sociales que tienen una connotación muy fuerte frente a lo que ellos vivieron en un pasado. Y surge aquí un término que se habla que es tejiendo paz. Entonces ya hay como una fusión entre la moda y las realidades sociales y está la denominación de tejiendo paz. Cómo a través de la inclusión de estos grupos sociales, cómo a través de los elementos que ellos elaboran a partir de sus realidades sociales muy particulares y específicas, se hace una construcción de la moda específicamente en la urbe, que es lo que nosotros pues queremos mostrar dentro de este contexto. Adicional a esto, pues también hay un trabajo paralelo y es que dentro de esta reconstrucción de la urbe y la moda, se pretende incorporar cómo desde el diseño, específicamente desde el diseño industrial, se puede empezar a hablar sobre la inclusión de la moda en la urbe, donde los estudiantes tienen porque no es ajeno solamente, por ejemplo, a las particularidades del diseño de modas, del diseño textil, sino que ya hay otros actores que pueden incorporar incorporar y trabajar en la construcción de estos escenarios de tejiendo paz, como es el diseño industrial. Cómo generar productos desde o para la moda desde el diseño industrial, que es lo que se ha venido trabajando con los estudiantes de diseño en un grupo específico de la universidad en la cual estoy vinculada. Entonces, son 3 escenarios. Uno, mostrar los antecedentes en cuanto a la moda en las culturas ancestrales. 2, cómo mostrar la moda y cómo ha migrado a otros escenarios diferentes a las pasarelas y convencionales con actores muy específicos. Y 3, cómo eso se puede incorporar en otras disciplinas diferentes a la disciplina de la moda o los textiles desde el diseño industrial. Eso es lo que queríamos mostrar. Gracias. Muchas gracias, Inés. Muy interesante, o sea, cómo la moda nos va permeando a todos y cómo esta mixtura entre culturas, ya sea originarias o bien más urbanas, se van haciendo esta como mixtura y generan narrativas propias. Si tienes imágenes para compartir dentro del chat que podamos ver tu investigación, sería increíble. Sí, yo las podría incluir. Bueno, no pude en este momento mostrarle más, pero sí tengo de los 3 escenarios que nosotros abordamos. Gracias. Podemos, porque te queda un tiempo, pero Sí. ¿las tienes a mano? No, señora. No, señora. Ya, entonces si no, compártelo por el chat, ¿ya? Sí, señora. Gracias. Yo vi aparecer a Carlos Fernández, ¿o no? ¿Estás por ahí? Sí, sí, estoy por aquí. Hola, Carlos. Carlos nos va a Pero compartir. ahora no se activa mi cámara. Pero ya, Tucumán. Puede ser un problema de señal, Carlos, quizás. ya, sí, no hay problema, no se preocupe. Estamos para poder trabajar. Ya, voy compartiendo, en todo caso, mi presentación. Muy bienvenido.
Te voy a marcar el tiempo. Perfecto. Muy bien. Ya se puede ver, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces comenzamos. El tema que me ocupa es el periodismo universitario en lenguas originarias e identidad cultural. La Facultad Mayor de San Marcos lanzó el 4 de abril del 2019 el primer noticiario universitario en quechua denominado Letras TV Villacu, en versiones alternadas semanalmente en quechua sureño y quechua central. Su objetivo es determinar la contribución del periodismo en lenguas originarias en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes quechua hablantes de la universidad. Se aplicó en un enfoque cualitativo y un diseño de estudio no experimental, descriptivo, donde se analizaron las entrevistas en profundidad realizadas por los estudiantes quechua hablantes. La investigación concluye que el periodismo constituye una herramienta importante en lo que se refiere a la identidad étnica de la universidad. Muy bien. Voy a comentar algunos de los antecedentes que nosotros hemos encontrado en esta investigación. Por ejemplo, Guzmán, a partir de entrevistas de profundidad, resumió objetivos de los noticiarios en quechua: información lingüística más apropiada, información temporalmente oportuna, información amena y 4, información relevante y significativa. Cutire et al., por ejemplo, en el 2015, en su investigación Contenidos radiofónicos en Radio Santa Mónica y Radio Inti Raymi, en perspectivas de contribuir a la vigencia del idioma quechua y al fortalecimiento de la identidad cultural, sostienen que la arremetida de la globalización ponen en peligro la vigencia de la lengua quechua y la identidad cultural, ya que la mayoría de los comunicadores sociales conducen sus espacios radiales en español y la otra lo hacen combinándolo con el quechua, motivo por el cual este idioma sufre un deterioro preocupante. La ausencia de emisoras eminentemente en idioma quechua hace que los pobladores que dominan solo esta lengua no puedan acceder a de información. Por consiguiente, se continúa asumiendo en la ignorancia a la población que ve en la radio el único medio donde se puede recibir información de su entorno, su región y el país, tomando en consideración más aún cuando es un idioma que lo hablan aproximadamente 7 millones de peruanos de manera exclusiva. Lizondo afirma que la radio genera formas particulares de vinculación con las comunidades indígenas del departamento de San Martín. Cuando decimos particularidades nos referimos, por ejemplo, al modo de conformar la agenda periodística, pues instala como tema permanente el derecho al territorio y a la memoria étnica. Esta decisión no es azarosa, sino fruto de lo cotidiano, que solo puede ser noticia en ese medio. Las radios comunitarias trabajan temáticas parecidas a los medios comerciales, pero desde una perspectiva política que involucra a la comunidad. APASA se enfoca hacia la emancipación de los aymaras, quechuas y quechuas desde su paradigma de Sumat Camaña, Sumac Caiza, en la necesidad de comunidades indígenas aspirar a su identidad cultural y a la creación mediática de su propia cosmovisión. Vizcarra analiza en su tesis doctoral uso y actitudes lingüísticas en estudiantes de educación superior pedagógico público, los contextos comunicativos en el uso del quechua y aymaras como símbolos de identidad cultural y portada de sabiduría de los pueblos originarios, en los hablantes de los diferentes espacios como institución, familia, ciudad y comunidad, en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, en la región Moquegua. El 97% de los estudiantes manifiestan, como lo pueden ver en el cuadro, que sí les gustaría que se difundan más programas de televisión y radio en quechua y o aymara, mientras que solo el 3% considera que no les gustaría. Muy bien, ante ello, nosotros hemos planteado un problema de qué manera influye el periodismo universitario en lenguas originarias, ¿no? En la identidad de los estudiantes y docentes quechuahablantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mayor de San Marcos. Luego de realizada nuestra búsqueda en Scopus, no sé si me pasé,
No, sí está bien. Nos viene en el tiempo, Carlos. Sí, sí, perfecto. Luego de realizar la búsqueda en Scopus, se exportaron los archivos seleccionados, que fueron 8, en un archivo de texto sin formato, y luego trabajamos su clasificación desde el software RStudio y con una interfaz de Bibliometrics, donde obtuvimos los resultados que vamos a ver a continuación, ¿no? En principio, ahí hay un cuadro resumen, son 18 los artículos encontrados, 8 los leídos en su totalidad y 7 los que nosotros hemos ido analizando, ¿no? En los años de publicación, por ejemplo, para este estado de cuestión, como ustedes pueden ver, hay uno en el año 2019, cae en el 2020, pero en el 2020 y 2021 se comienza a recuperar, ¿no? Luego de realizada la búsqueda en Scopus, se exportan los archivos seleccionados, que fueron 8, a Vivix, ¿no? Y luego eso se sube en el interfaz de Bibliometrics, ¿no? Y de ahí es que nosotros hemos ido obteniendo la información que es necesaria para este desarrollo. Aquí tenemos algunos de las publicaciones que van desde el año 2022 al año 2019, en donde hemos tratado de hacer un estudio digamos, de cuáles fueron los principales hallazgos de las publicaciones, ¿no? Con el propósito de ir afirmando una relación vinculante entre lo que nosotros denominamos el periodismo de lenguas originarias y la identidad cultural, y cómo éstas se van expresando en una metodología realmente interesante. Entonces, a partir de allí, establecimos dentro del marco teórico nuestras variables de periodismo en lenguas originarias e identidad cultural, que las lenguas originarias viven, y eso lo afirmamos de manera categórica, en la marginalidad del periodismo televisivo de América Latina. Son contados los espacios de televisión abierta que dedican parte de su programación a audiencias compuestas por poblaciones vulnerables, con poco acceso a la diversidad de los medios de comunicación, que cuentan con más de 370 millones de personas en el mundo que pertenecen a un pueblo originario en 95 países, ¿no? Que eso nos llama poderosamente la atención. El periodismo de lenguas originarias es la actividad sistematizada que consiste en obtener, procesar y difundir información y análisis en lenguas provenientes de pueblos nativos ante la llegada de los españoles de América. El periodismo en lenguas originarias consolida la identidad de las comunidades nativas del Perú. Los noticiarios de lenguas originarias preservan nuestras lenguas. Somos un país multilingüe. En el Perú se registran 48 lenguas originarias, 4 andinas y 44 amazónicas, y constituyen medios de comunicación de 55 pueblos originarios. Empero, nuestros medios de comunicación social no hacen eco de las comunidades y su rol en la creación de una identidad cultural a partir de la pluralidad. La televisora nacional TV Perú inició en diciembre del 2016 las transmisiones diarias de un noticiario, de un informativo en quechua, Ñucanchic, espacio periodístico promovido por el presidente ejecutivo de ese instituto, en ese entonces, Hugo Coya, y dirigido al 13% de la población peruana que habla en esa lengua originaria, y hay 8 millones de hablantes de quechua en Latinoamérica. El noticiario es, en todo caso, una producción en este idioma. Bueno, en torno a la metodología, la investigación es descriptiva con enfoque cualitativo y con entrevistas en profundidad. Voy a pasar la parte metodológica, aunque yo sé que es Te importante. queda un minuto. Ya, lo que quería decir es que el noticiario Letras Villacum cumple 3 años de vida reivindicando la riqueza de las lenguas originarias en contraposición con la hegemonía del inglés o el español sobre las minorías lingüísticas, como antónimo de inequidad y discriminación. Letras TV Villacum es un producto de la resistencia que pretende evitar la extinción de las lenguas originarias que representan la identidad del país.
¿no? La musicalidad del idioma quechua es una de las razones por las que queda demostrada que es posible narrar noticias en esa lengua originaria. Nuestra memoria genética se activa de forma particular cuando escuchamos la narración de las noticias. Y es que el quechua suena bien. Es una forma de revertir la pésima influencia del racismo y de la inequidad, por ejemplo, nos dicen algunos de los consultados. Los estudiantes y docentes quechohablantes de la facultad que fueron entrevistados juzgan esta propuesta de innovadora y de nexo con su lengua materna. El noticiario quechua contribuye con los valores e identidad cultural de nuestras regiones. Letras TV Villá contiene la musicalidad en su locución, que reconocemos de manera entrañable y vinculamos este lenguaje tan maravilloso con nuestro terruño, dicen algunos profesores. El noticiario nos devuelve la memoria de nuestra lengua originaria en una urbe como Lima, ¿no? Los estudiantes refieren de que con esto también refuerzan Carlos, su te voy a aprendizaje. tener que pedir que vayas cerrando en Perfecto. virtud del tiempo. De alguna forma, a ver, voy viendo las conclusiones, que no son muchas, así que no hay ningún problema. En el noticiario Letras TV Villacún, emitido en lengua originaria, fortalece la identidad cultural de las etnias quechuas, de los estudiantes y docentes quechohablantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mayor de San Marcos. Este espacio periodístico cumple 3 años de vida y reivindicando la riqueza de las lenguas originarias. Letras TV Villacún vincula a su audiencia a otra cosmovisión del mundo y supone una real resistencia ante la amenaza de la desaparición frente a la hegemonía de la cultura dominante. Tengo el noticiario, pero entiendo que por razones de tiempo es No, muy ya no difícil. tenemos tiempo. Pero pueden verlo, solamente ponen Letras TV Villacún y lo pueden observar. Muy agradecido. Muchas gracias, Carlos. Puedes compartir en el chat la TV, no, Villacún, no sé cómo se pronuncia. Villacún, sí, está bien, no se preocupe. Muchas gracias. No, gracias a Claro, un ustedes. proyecto precioso de inclusión y de, digamos, apertura, porque la verdad que bajo la lengua española quedan muchos fuera. Invitamos a la ponencia de Diseño Social, Innovación y Memoria no coral de UNESP. Me parece que están. No sé quién es: Lucas Furio, Laura Almeida, Ana Beatriz Pereira, Giovanna Pérez y Thais Rocha. ¿Están? Yo los vi por ahí, ¿o no? ¿Están habilitados con cámara y para presentar? Octavio. Las cámaras aparecen bloqueadas para todos, ¿eh? Pablo, podés habilitar, vos sos coanfitrión. Ah, perfecto, perfecto. No, todavía no me toca igual. Ah, no ¿Pero sé está quién. el diseño social? No. Si no, Diga- ¿están? No, decime los nombres, ahí confirmamos, chequeamos, a ver. A ver, Lucas Furio, Laura de Almeida, Ana Beatriz Pereira, Giovanna Pérez o Thais Rocha. A ver, vayan prendiendo. Ahí Laura prendió. Aqui liberou. Deu certo. Ahí está Laura, perfecto. Bienvenida, Laura. Prazer, gente. Tienes 10 minutos, yo te voy a marcar el tiempo a los 9. Precisa liberar para Giovana também. O microfone. O microfone da Giovana está desativado. Giovanna Sacconi Pérez. Eso. El de ella, ¿no? Sí. ¿Se lo puedes liberar, Octavio? O puede ser también problema de conexión, ¿o no, Laura? ¿O Octavio? Hola, sí, perdón, se corta. ¿Qué me decís? Que Giovanna está, pero no tiene liberado su micrófono ni su cámara, Bueno, aparentemente. ahí Eso. habilito. Ya, súper. Obrigada.
Ahí tendría que funcionar, a ver. Giovanna. Deu certo, Gi? Ah, aqui que deu certo. Perfeito. Ahí va. Aí, Ahora. Boa tarde a todos, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse 10º Congresso de Vizinhança de Desenho. A Unesp, Universidade da Província de São Paulo, está presente em 24 municípios do estado e possui mais de 150 cursos de diversas disciplinas. Meu nome é Giovana Sacuni Pérez e juntamente aqui está minha colega Laura de Almeida Galinari, e hoje especialmente vamos falar sobre as identidades culturais da Unesp. Bom, Design Social, Inovação e Memória do Coral Unesp fala sobre um processo muito especial de celebração do aniversário de 45 anos do Coral, assim como a sua transição digital da organização. Em 2021, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, PROEC-Unesp, em meio à celebração da história do coral, propôs o desenvolvimento de uma plataforma digital, aliada a um projeto de redesign da marca para ampla divulgação da atividade extensionista, promovidas através de uma produção de uma vinheta publicitária. Essa possibilidade se dá através do coletivo de projeto, formado através do exercício da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design FAAC-Unesp, representada por orientação do Departamento de Design, coordenando 3 bolsistas de extensão dos cursos: jornalismo, design, rádio, televisão e internet, em nível de graduação, com representação do programa de pós-graduação em design, bem como apoiados por 2 bolsistas do curso de bacharelado em música do Instituto de Artes e a Unesp, e por ação conjunta dos regentes responsáveis pelas interfaces do coral ao lado da LM Companhia, Agência de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas. Através dos objetivos do design social responsável pelos projetos Velhas Lembranças, Memórias de Vida de 2019, frutos de pesquisa da iniciação científica própria CNPq. Assim, a partir das narrativas, produtos gráficos e visuais toma forma a partir do escopo, o som do Estado de São Paulo, compreendendo a pluralidade dos corais das unidades do campi da Unesp, que compõem o corpo principal do projeto, bem como uma dimensão ramificada e intrínseca a 24 municípios pulverizados em todas as regiões do Estado de São Paulo. Há uma busca incessante pela definição exata sobre a memória coletiva. Como especificar em palavras algo tão abstrato e subjetivo, compartilhado por vários indivíduos? A memória só existe de maneira sólida na mente de cada indivíduo, que presencia os estímulos e trocas quando inserida em determinado grupo. Todavia, deve ser realizada inicialmente a distinção entre memória individual e memória coletiva, tendo em vista que todo ser humano tem em si as suas próprias experiências e recordações. Eu vou passar a palavra agora para minha colega Laura. boa tarde, pessoal. Dando continuidade, ao investigar memória coletiva, não trata-se de prezar e buscar por lembranças individuais, mas sim considerar diversos pontos de vista e formular, através de relatos, uma narrativa que corresponda à memória coletiva, a qual não está restrita apenas ao passado. Esta está entrelaçada com toda a identidade de um grupo, a sensação de pertencimento a ele e também a dinâmica existente. São registros em comum na rotina dessas pessoas que moldam a memória coletiva, o mesmo fato vivenciado por vários indivíduos ou até o compartilhamento dessas lembranças no futuro. Durante a análise de uma memória compartilhada entre a comunidade, o observador precisa ter cautela ao resgatar temas que sejam comuns aos integrantes do coletivo, na medida em que possam estar relacionados a um mesmo fato, porém de formas distintas. Neste sentido, considera-se a possibilidade de que o desejo mostre-se persistente no sentido de conquistar a imparcialidade. Independentemente das narrativas coletadas, o observador pode priorizar a democratização das memórias individuais e, a partir das mesmas, alcançar a memória coletiva. Ou seja, não se busca por um protagonista, e sim por recortes de flashbacks que tragam a contemporaneidade à vivência da massa. Como metodologia, utiliza-se pensando em desenvolver a capacidade de ouvir e aprender com o outro e facilitar o enfrentamento de desafios coletivos, com a geração de impacto social a baixo custo e em larga escala, usando o nosso único recurso educativo comunitário acessível e inesgotável, as histórias de vida.
Além de artefatos, documentos, monumentos e espaços, esta tecnologia propõe a valorização das pessoas, promovendo a democratização da produção do conhecimento em nossa sociedade, fazendo com que a produção de novas histórias permita repensar e reordenar padrões sociais assumidos como absolutos. Um projeto de memória pode ainda colaborar para o enfrentamento de desafios sociais específicos, especialmente na área de educação, comunicação e desenvolvimento comunitário. Utilizando-se de entrevistas, a tecnologia social da memória inclui 3 etapas fundamentais: a construção, organização e socialização das histórias, em dimensões distintas, iniciando-se com a contação, organização e socialização individual. Assim, relaciona-se com as outras do grupo para a composição da história do coletivo. E esta história, por sua vez, se entrelaça com uma rede mais ampla de histórias dos indivíduos e grupos que compõem a sociedade contemporânea. Este é o nosso tempo por hoje, e se não compreenderem algo, a gente vai deixar o nosso e-mail de contato no chat. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Muchas gracias, Laura y Giovanna. Muy interesante la investigación, porque abarca, me imagino, porque son 45 años de historia de un grupo coral, por lo tanto debe ser muchas generaciones, por lo menos 3 generaciones de músicos y directores, y aunar esa identidad grupal de 3 generaciones es una investigación interesante. Y ¿eso se plasmó en una imagen, en un video? ¿Está disponible para la comunidad o fue una investigación interna de la universidad? A gente fez um processo de digitalização, então a gente tem um site do coral que a gente montou. Lá temos vídeos deles cantando, conhecer os regentes dos campos da Unesp. Então a gente pode deixar disponível aqui no chat para vocês também o link do site. Muchas gracias. Les recuerdo a los asistentes y a los mismos ponentes que pueden hacer preguntas a través del chat a los expositores. También que la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño, abrió este año una red de investigadores, que también está en el chat, que sería bueno que se integren para que seamos una red grande y poderosa, latinoamericana. Voy a invitar nuevamente a Inés, que tiene otra ponencia sobre muestras de las tiendas de barrio, caracterización y diseño industrial. Gracias, buenas tardes nuevamente. Bueno, en este trabajo se realizó al interior del aula de clase con unos estudiantes, específicamente con una asignatura que se denomina contexto y diseño, donde se analizan aquellas características del grupo al cual se va a trabajar. Entonces, desde esto nosotros lo que pretendimos hacer es que queremos mostrar cómo desde la apropiación social y cultural de las tiendas de barrio y sus tenderos como actores que están dentro de estos espacios se construyen narrativas propias a partir de hombres, de sus objetos y sus cotidianidades, escenarios enriquecedores para construir desde el diseño industrial su identidad y caracterización, donde la identidad y caracterización se tomará como material para la generación de propuestas desde el diseño industrial. Haciendo la claridad que se tomó las tiendas de barrio, pues están las tiendas, los espacios de grandes superficies para la venta de diferentes elementos, alimentos, pero nosotros tomamos aquellos espacios cuyas características en términos de dimensiones, ubicación y disposición de los elementos dentro de esos espacios y quienes los atienden, que es aquí como los denominamos en Colombia los tenderos, tiene una particularidad muy propia, ¿no? Porque aquellos supermercados de grandes superficies pues ya están estandarizados, está todo predispuesto, las personas tienen una capacitación para atender al cliente. Entonces ya está en todo, uno va a otros sitios, a otras ciudades, a otros países, pues ya se ve que uno va a la zona donde adquirir un producto en específico y ya tiene unas características muy puntuales. En este caso son las tiendas de barrio, pues la exposición
está de acuerdo a lo que cada persona que la atiende de ellos dispone. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros quisimos mostrar? Que se hiciera un análisis de estos espacios desde aquellos aspectos sociales y culturales. Entonces se sacó como común denominador, que era lo que nosotros veíamos, que aún hay arraigos culturales que ellos los incluyen dentro de esos espacios. Entonces la rama de sábila detrás de la puerta porque me da buena suerte. La bolsa llena de agua porque ahí van a llegar los mosquitos y no se van a posar sobre la fruta o las verduras. La imagen de alguna imagen religiosa para que no me atraquen, para que me vaya bien y surja mi negocio. Si nos fuéramos a otros escenarios, por ejemplo, la apropiación de elementos que uno ve y toma, al tomar las fotos, entonces dice, vean, no están solamente cómo ellos plantan en los materos que nosotros podemos encontrar en cualquier tienda, sino que hay una apropiación y una reutilización de unos elementos de manera muy particular, desde las mitades de botellas de gaseosa, baldes que ya se les daña una parte, pero les sirve para contener y sembrar mata, e inclusive hasta inodoros, que es bastante particular, que no sirvieron, pero los puedo poner y uno encuentra esas particularidades, ¿no? Entonces es muy enriquecedor ver todos estos elementos que ellos utilizan para dentro de los espacios en los cuales estamos analizando. Que nosotros miramos, también miramos con los estudiantes otro espacio, por ejemplo, los talleres mecánicos, pues una de las características, uno dice, pues sí, hay un caos dentro del orden porque es como ellos tienen los elementos para poder arreglar los carros. El perrito lleno de grasa a la entrada, que es como un denominador, o imágenes muy específicas de calendarios con una imagen de una mujer bella, exuberante, pero que siempre se va a ver dentro de estos espacios de los talleres mecánicos. Y asimismo, la disposición y la apropiación de estos espacios está aquellas características propias de las personas que atienden. Entonces, el mismo barrio, uno va a la tienda, a un supermercado y dicen buenas tardes, señor, señora, porque hay una capacitación ya específica para atención al cliente. Dista totalmente lo que uno encuentra en sus tienditas al lado de su casa. Entonces ya tomamos todo esto y ahorita digo por qué tomamos todos estos elementos. Entonces uno va y le dicen la vez y en este caso de la pandemia a mí me decían la profe, no tengo ni idea, pero me decían la profe, ves y amiga, amiguita, porque son la forma calurosa que ellos dan la bienvenida para que la persona se sienta bien atendida. Entonces, y lo otro es la disposición de los elementos. Encuentran ya no son las góndolas, sino son elementos adaptados, aunque ahorita ya ha evolucionado un poco más, elementos adaptados que ellos creen cómo se debería vender los productos. Entonces, si uno va por el racimo de plátanos y el platanito, pues uno le toca bajar el racimo de 4 docenas de la piola, buscar un butaquito, decirles al señor que se lo aparte, que le dé el producto. Pero todo esto va porque cada una de esta caracterización de las tiendas y los tenderos, desde el diseño nosotros lo mirábamos bajo 4 ejes. Que nosotros no podemos, con lo cual no es camisa de fuerza, pero es como una reflexión que nosotros debemos generar y dar respuestas de diseño teniendo en cuenta aquellas características y aspectos socioculturales, por ejemplo, de ese grupo social, y se podrían dar otros ejemplos, las ventas callejeras, otros espacios que tienen unas características muy similares. Entonces, lo que decíamos es, sí, nosotros nos plantean siempre dentro del aula una necesidad, una problemática de diseño, y desde el diseño muy posible la abordaremos tomando algunas metodologías que nos sirven para hacer el desarrollo de esta temática y generamos una metodología y uso de herramientas que nos permiten llegar a una respuesta matérica o una respuesta formal para solventar o resolver esta necesidad. Con lo cual no está mal. Sin embargo, nosotros hacíamos el planteamiento y decía, vea, hay escenarios y actores muy específicos y lo vamos a tomar no solamente la necesidad, sino mirar tal vez 2, 3 pasos atrás y empezar a ver desde hacer un análisis de la sensibilidad.
qué quiere, qué hace, cómo se manifiesta, cómo se comunica, para yo no irrumpir y cambiar todos aquellos aspectos culturales que tiene ese grupo social. Si un ejemplo más cercano podríamos mirarlo, por ejemplo, con las artesanías, ¿no? Yo no puedo decirle que es preservar la técnica, conocer lo que los artesanos tienen, pero no puedo decirle lo que usted está haciendo mal, porque es que resulta que usted puede hacer esta máquina que le hace las cosas más rápido. No, porque es que resulta que hay una arraigo cultural, hay una preservación de la técnica, hay algo atrás que uno dice, ellos aprenden mirando a sus familiares, entonces uno no puede llegar a irrumpir y decirle cambie esto y hágalo por tal forma. Entonces también con esto es lo que queremos. Entonces vamos a hacer un análisis y generamos varios manuales o varios espacios para construir. Decía, uno es hacer un análisis y nosotros ponernos en los zapatos del usuario y ver ellos cómo atienden, ellos cómo se expresan, porque es una jerga muy particular y muy específica que uno encuentra y puede uno pasarla después a escenarios específicos desde el diseño. Entonces miramos desde la sensibilidad, ese grupo en específico, después generamos una identidad pues, para poder ponerlo en nombres específicos desde el diseño que nos sirva como parámetros o requerimientos para poder implementarlos dentro de la propuesta de diseño. Y de ahí pasamos a la apropiación. Yo me apropio que la persona quiere algo que le dé buena suerte, empezar a mirarla como la propia del diseño para empezar ahí sí desarrollar un producto o un elemento que permita que la actividad o la acción específica que están surgiendo dentro de ese contexto específico logremos mejorar, satisfacer, dar una propuesta sin irrumpir dentro de aquellos aspectos. ¿Qué sale de esto? De esto sale varios manuales, uno que denominamos el de sensibilidad, el de identidad, apropiación y producto. Teniendo en cuenta que sensibilidad e identidad es netamente específico hacer un análisis y caracterización y preservar aquellos aspectos sociales, culturales, etnográficos, los que, dependiendo del grupo que nosotros estemos trabajando, generar matrices de diseño, parámetros de diseño y adjetivos, pasar, por ejemplo, el amigable, caluroso, la confianza a términos de parámetros de diseño y empezar a hablar sobre apropiación y propuestas de diseño. Entonces esa fue una investigación bastante larga porque se fue toma de fotografías, ir a hablar con los tenderos, entonces uno les decía y los chicos les mandaban la propuesta y les decían, vea, este elemento para que usted se siente, porque hay personas que no están detrás de las vitrinas, sino que para ellos es importante sentarse enfrente de la tienda, en un butaquito, donde viene la fruta. Señora. Te voy a tienes que ir cerrando. Ah, bueno, sí, señora, gracias. Entonces, a lo que vamos es que todas las propuestas de diseño deben preservar y no estar en contra de lo que en este caso, en aquellos aspectos que tiene ese grupo social en específico, el análisis que nosotros planteamos. Gracias, Inés. No, claro, hay mucha responsabilidad desde el diseño para preservar, porque en el fondo todas estas tiendas van a ser parte del patrimonio identitario de una ciudad. Acá, yo soy de Chile, yo no me he presentado, soy Bernardita Brancoli, soy diseñadora y estoy en Chile moderando para la Universidad de Palermo. Hay un grupo que salvaguarda el patrimonio cultural de los antiguos tiendas de barrio, como tratar de que no se pierdan y no se estandaricen bajo el diseño minimalista y plástico, digamos, en términos más industrial. Porque claro, nosotros tenemos como Latinoamérica, compartimos las particularidades, ciertas particularidades que son la virgencita, el agua, el sello, el piso que se hereda, entonces eso hay que cuidarlo de alguna manera o ver cómo va mutando en el tiempo para generar otras identidades. Vamos a invitar a la doctora Daniela Larrea. Ella nos va a hablar desde este laboratorio de investigación o grupo de investigación CARAI del proyecto de manifestaciones culturales populares de Chimborazo.
Bienvenida, ella viene de Ecuador, de la Universidad Técnica de Ambato. Bernardita, muchas gracias. Voy a compartir ahora pantalla. Bueno, yo trabajo actualmente en la Universidad Técnica de Ambato, como tú lo mencionaste, pero este proyecto es parte de un trabajo que realicé en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde estaba participando como investigadora también, y bueno, luego que me reintegré ya al trabajo acá en UTA como investigadora externa. Lo que les estoy mostrando ahora en pantalla son algunas imágenes de la puesta en escena del cierre como tal de este proceso de investigación, del informe que se realizó ya para concluir y poner a disposición de todo el público los resultados de este proyecto de investigación que se tituló Manifestaciones Culturales Populares de Chimborazo, que como tú lo mencionaste, estuvo a cargo del grupo de investigación CARAI. Este grupo de investigación está asociado a las líneas de investigación Procesos Tecnológicos, Artesanales e Industriales y a la línea Arte, Cultura y Patrimonio que están aprobados dentro de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Este equipo está dirigido por la diseñadora María Alexandra López, quien fue la encargada de coordinar durante 2 años todo este proceso de investigación que buscó rescatar las prácticas culturales populares de esta provincia que está situada en la Sierra Centro del Ecuador. Este proyecto se originó considerando la existencia de un alto porcentaje de la población de la provincia que desconoce aspectos esenciales de las manifestaciones culturales populares, lo cual ha limitado hasta cierto punto la valoración de la identidad cultural. Este problema ha ocasionado además o está ocasionado por la falta de información científica o procesada, digamos, de una manera mucho más organizada y documentada en torno a este tema, generando que exista incluso algunas confusiones sobre las significaciones de las tradiciones y costumbres populares. En esta investigación, entonces, se buscó identificar y definir las características sintácticas y simbólicas de los elementos que intervienen en las manifestaciones culturales, tales como personajes populares y urbanos, artesanía, gastronomía, el lenguaje hablado, las fiestas populares, hechos profanos y religiosos también, permitiendo así un empoderamiento del conocimiento identitario y cultural por parte de la población. Se buscó rescatar también el discurso verbal y gráfico de las manifestaciones más representativas de la cultura popular de la provincia de Chimborazo para visibilizar la importancia como una expresión popular de alto valor. El resultado de esta exploración y el análisis de este proceso se buscó difundir a la colectividad a través de varios espacios, tanto físicos como virtuales, pero también a través de exposiciones que estuvieran presentes para toda la colectividad de la provincia, principalmente para algunos espacios un poco rezagados, digamos, de este conocimiento. En este proceso se articuló o se sumaron algunas líneas de pensamiento, entre ellas la postura de Hacha, reconociendo los vínculos permanentes entre el campo del arte, la artesanía y el diseño, y cómo este proceso fortalece como tal los sistemas residuales y dominantes que conforman la cultura estética y a su vez transfiguran los productos culturales y posibilitan que estas producciones sean examinadas no solo desde criterios morfológicos, sino además relacionales. Forjando esta exhibición gráfica, la exhibición de estos resultados, se incluyen algunos términos que están relacionados directamente con el campo de la exposición ya, como la curaduría, la museografía, el montaje, la producción visual, entre otros, que se consideran dentro del marco incluso de las discusiones artísticas y culturales, dentro y fuera de este campo concreto vinculado entre el diseño y la artesanía como tal, y a su vez ubicando también un cierto grado de complejidad en la circulación de estos procesos visuales cuando uno busca poner en escena la exposición en espacios que no están adaptados específicamente para una muestra o para una producción museográfica. En el campo de la contemporaneidad, las prácticas visuales se han expandido hacia espacios conceptuales, teóricos y prácticos también, reflejando en un solo momento la actividad creativa,
Por esta razón, pensar en el objeto como categoría que define las piezas de exhibición es ahora un tanto limitado, pues refleja la exaltación indiscriminada a la fragmentación y al nomadismo, que son rasgos preponderantes del posmodernismo, y no obstante con estos rasgos nosotros convivimos. Son rasgos que permean los procesos productivos y también las prácticas culturales. Entonces, a partir de todo este proceso en el que se hicieron análisis sobre todo de corte semiótico, uno de los resultados también de este proceso de investigación que duró 2 años fue establecer un manual de montaje de exposiciones, que es un poco el tema sobre el cual está planteado la exposición del día de hoy. Y bueno, el objetivo de este manual de exposiciones fue mostrar los procedimientos específicos al momento de establecer una propuesta museográfica para fortalecer la difusión de los contenidos investigativos, prácticos y culturales que se generaron a partir del laboratorio Caray, del resultado de esta investigación, considerando que las salas de exhibición o los espacios donde siempre se realizan las exhibiciones de este tipo de trabajos artísticos, culturales, también de las producciones de diseño, casi siempre están centrados en las capitales de provincia. Eso pasa también en el caso de la provincia de Chimborazo y bueno, de todo el territorio nacional. Y entonces lo que nosotros buscamos fue normar de alguna manera ciertos elementos que se tienen que considerar cuando se busca que esta exposición salga hacia las zonas rurales y hacia algunos espacios más apartados, que son precisamente los sitios de los cuales se obtiene como tal esta información que fue procesada y que fue analizada y que contrasta un poco el hecho de sacar la información, de sacar todos los referentes de estos sectores y luego exhibirlos en la capital de provincia o en los escenarios incluso principales de la universidad. Las fotos que estamos viendo aquí, por ejemplo, son parte de una exhibición que se hizo como cierre de este proyecto en la Casa de la Cultura, núcleo de Chimborazo, que está situada también en la ciudad capital, en Riobamba. Y entonces, un poco lo que queríamos es establecer una manera de acercar todos estos resultados también a las comunidades, porque también dentro del proyecto de investigación se realizó un museo virtual, pero entendemos que en el caso de las comunidades, incluso en algunas ocasiones ni siquiera hay un acceso continuo a las redes de internet. Entonces esto limita también el tema de que puedan visualizar la producción o los resultados a través de estos medios. Por eso la intención es más bien hacer una cierta secuencia de muestras itinerantes donde se puedan llevar como tal estos resultados, todo este proceso de análisis un tanto más académico, pero que nos permite como tal a nosotros dar cuenta de todo el recorrido que se hizo al realizar esta recolección sobre las manifestaciones populares de esta provincia. Y bueno, específicamente en el caso del manual, lo que se abordó fue los tipos de exposiciones, el tipo de montaje, los espacios de exhibición, los elementos que se tienen que considerar, los textos de apoyo, incluido el catálogo, las fichas técnicas, también la propia seguridad de la muestra, considerando que no van a ser salas específicas, digamos, o preparadas como tal para ese escenario, lo cual nos demanda establecer incluso un nuevo guión, una nueva distribución del espacio, considerando como tal estos momentos. Y bueno, el proyecto en general giró en torno al análisis de todas estas propuestas, pero yo ahora hablaba de este manual técnico y descriptivo del montaje de exposición, porque a veces un poco los productos que se generan, o son muchos, digamos, los productos que se generan en un proceso de investigación, y algunos de estos productos pueden quedar un tanto limitados en su análisis o en su valoración, se consideran residuales, pero nosotros al contrario consideramos que incluso este manual puede servir luego como una réplica para otras producciones o para el uso en algunas exhibiciones de carácter similar que se puedan dar en el caso de quienes estamos haciendo investigación un poco vinculada a los sectores populares o a los grupos étnicos de nuestros territorios. Muchísimas gracias, Bernardita. Gracias a ti, Daniela. Muy interesante porque parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como investigadores e investigadoras es esta retribución hacia la comunidad cuando uno va, levanta información, la trae, como dijiste tú, a la capital, y después no hay una devolución formal de esa investigación. Puede pasar también en el proyecto anterior, cuando uno trabaja con los tenderos, cómo es la retribución de esta como extracción de información.
Y también es interesante, bueno, después si nos queda tiempo para discutir, cómo su propia comunidad, cuando los objetos están puestos en valor, qué interacción se produce ahí, porque ahí cambia también un poco la perspectiva. Pero muchas gracias. Vamos a invitar a Pablo Matros, no sé cómo se pronuncia, Matropascua, o Matropasca, para que nos comparta su presentación de Historia del Diseño Latinoamericano, una mirada desde la identidad. Hola, saludos a todos desde Mar del Plata, Argentina. Saludos a todas las compañeras y compañeros de la mesa y a la coordinadora. Bueno, yo les voy a pasar a compartir pantalla. Es Pablo Matropascua el apellido. Ahí. Ya estoy compartiendo. Esperen que no quiero spoilear la presentación. Bueno, el título de la ponencia o de la presentación es Historia del Diseño Latinoamericano desde una mirada desde la identidad. En realidad se basa en una propuesta de la cátedra, de la cual soy titular en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Atlántida Argentina y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Son dos facultades, una en la cual ahora soy decano y en la otra soy profesor. Y en las materias de estas carreras, de estas dos disciplinas, el diseño industrial y la arquitectura, se juntan en el cursado en el espacio de la historia del diseño. Y estos son estudiantes de cuarto año de la carrera de arquitectura y cuarto año de la carrera de diseño industrial en sus tres especialidades que son diseño de producto, diseño de textiles y diseño de indumentaria. Por lo tanto, tenemos una interdisciplina entre los docentes, una interdisciplina también en los contenidos. Y el nivel que nos toca es un taller vertical, que es el último nivel del taller vertical, es justamente Latinoamérica. Y nosotros trabajamos una propuesta académica que viene del titular anterior, que ha sido modificada y trabajada, que era el arquitecto Roberto Fernández, y lo que hicimos fue una adaptación a esa propuesta con otros métodos de trabajo. Los principales objetivos son estos que marco acá. Uno de los principales, son muchos más, algunos más nombraré, es la identidad y diversidad cultural, el concepto de mestizaje cultural como identidad regional, y el ambiente como condicionante y proveedor de materias primas, entre otros aspectos. Paso a la metodología de trabajo nuestra, es justamente una arbitrariedad, si se quiere, dividir el continente americano o Latinoamérica en 4 geoculturas. Nosotros trabajamos el concepto de geografía y cultura como parte de la identidad, por eso trabajamos mucho el tema de la materialidad también en lo geocultural. Y si bien son arbitrarias estas divisiones, porque dentro de estos grandes paquetes hay distintas cosas, hay cosas muy diferentes, tratamos de hacer una estrategia pedagógica dividiendo en estos cuatro geoculturas, la mesoamericana, la andina, la amazónica o tupí guaraní y la pampeano-patagónica, que serían nuestros grandes espacios culturales para trabajar y que nuestros estudiantes ahí tienen libertad de moverse dentro de esos espacios. Y a su vez, a esos espacios los dividimos en 4 cortes temporales, que sería lo precolombino, las culturas originarias y su prolongación en el tiempo hasta lo contemporáneo, lo colonial, lo republicano, o sea, el momento de las independencias, lo moderno, la clasicidad moderna, o sea, la modernidad del siglo XX, más o menos de 1920 al año 2000, para trabajar por último qué está pasando y que los chicos puedan ver qué es lo que está pasando con lo contemporáneo en estos aspectos. Así que ese es el trabajo. Algunos de los objetivos particulares que tenemos para trabajar es comprender los conceptos de mestizaje y hibridación. Van a ser palabras clave durante todo el transcurso del curso, en sus diversas escalas, las formas que adopta este mestizaje en estos 5 cortes históricos de manera muy diferente y diferente también en las 4 geoculturas. Relacionar estos conceptos con los modos de producción. Nos interesa mucho los sistemas de producción y las formas de proyecto que hay en cada una de estas culturas y cómo las áreas geográficas o la geografía están pregnantes en estas formas de producción.
Dentro de uno de estos grandes objetivos que tenemos, de las categorías propias que trabajamos en la americanidad, está de identidad y diversidad cultural, el concepto de mestizaje como cultura, como identidad regional, y acá nos apoyamos en estas palabras de Tunerman, que dice: el proceso de formación de la nacionalidad latinoamericana ayuda a descubrir las características de nuestra identidad, reconociendo el mestizaje como definitorio de nuestro ser y qué hacer como latinoamericanos. Y para este otro, el ambiente como condicionante y proveedor de materias primas, que es otro de los grandes aspectos que tomamos. En América, donde quiera que surge la posibilidad del paisaje, tiene que existir la posibilidad de cultura. El más frenético proceso de la mímesis de lo europeo se licúa si el paisaje que lo acompaña tiene su espíritu y lo ofrece, y conversamos con él siquiera en el sueño. Esto lo dice José Lezama Lima en la expresión americana. O sea, nuestra idea es, voy a mostrar algunos trabajos de investigación, de proceso de investigación que están haciendo este año los estudiantes, basados en algunos otros objetivos que voy a leer, relacionar estos conceptos con los modos de producción y las formas de proyecto en las diversas culturas y áreas geográficas establecidas, revisar los procesos propios y emergentes de la cultura material americana con el estudio de sus condiciones en lo que refiere a sus determinaciones disciplinares y extradisciplinares. Nosotros ponemos mucho énfasis en los procesos sociales, políticos y económicos de los contextos. O sea, ningún diseño, ninguna arquitectura va suelta por la vida sin el contexto histórico, social, económico y político, y especialmente en un continente difícil, diverso, como es el latinoamericano, ¿no? Voy pasando algunos de los trabajos para que puedan ver una de las cosas que no dije, pero el producto del trabajo, que es un trabajo anual, donde los estudiantes van teniendo apoyo teórico y apoyo de los ayudantes en el seguimiento de la elaboración de un trabajo de investigación, donde tienen la libertad de elegir temas de investigación, es salir de aquel formato, si se quiere, aburrido del trabajo monográfico, de investigación académica monográfica, a pasar a una pieza de proyecto de diseño, pieza de comunicacional. Nosotros queremos que el trabajo sea de distintos formatos. Hemos tenido esta página web como resultado de formatos, pero principalmente lo que hacen es publicaciones tipo revista, mucho más sueltas, más libres en el proceso. Y además nos garantiza, con un proceso de corrección y seguimiento de los estudiantes, la originalidad del trabajo. Sabemos los que somos docentes que los grandes copy-paste que tienen las monografías muchas veces que se entregan en los ámbitos universitarios, que son muy difíciles también a veces de corroborar la veracidad o la originalidad de esos trabajos. Acá es un trabajo creativo del proceso de presentación de la investigación que va con mucho seguimiento de los auxiliares y que impide, por lo menos el copiado de cosas ya realizadas y un proceso de originalidad en los productos terminados. Principalmente lo que hacemos es observar los procesos y productos de la cultura material latinoamericana y el proceso mestizo, y ver cómo se verifica en estos 5 cortes históricos y en estas 4 geoculturas, cómo se insertan en lo global contemporáneo. Para eso tenemos el corte de lo contemporáneo, para ver qué están haciendo de nuestros diseñadores y nuestros arquitectos, digo nuestros porque hablo de los diseñadores latinoamericanos, en este momento, para insertarse en sus países, en sus geoculturas, o también en lo global, que es interesante ver por qué nos buscan afuera, y siempre nos van a buscar justamente por esta originalidad, por este mestizaje, este lenguaje propio que tenemos en Latinoamérica. Por supuesto, eso nos quita que muchos diseñadores o arquitectos que hagan arquitectura global o masiva no puedan triunfar en su país o en el extranjero, pero nosotros tratamos de buscar esta visión dentro de la arquitectura y el diseño. Trabajar junto con los estudiantes la conceptualización material del patrimonio es otro de los temas que tiene eje la cátedra, el patrimonio no solamente arquitectónico y urbano, sino también de las tradiciones artesanales, del artesanato, de los textiles, de la cuestión de la alfarería,
de los sistemas constructivos también que vienen de sistemas tradicionales, es parte del patrimonio que queremos que conozcan, rescaten y puedan reutilizar. Y también hemos incorporado en los últimos años la cuestión de la integración social sin barreras que hacen especialmente en los proyectos modernos y contemporáneos los diseñadores. La cuestión de la cultura de género, la cuestión de accesibilidad en los espacios públicos, la accesibilidad en el patrimonio y todo lo que tiene que ver con lugares más democráticos para el uso social, ¿no? Así que eso es parte de los objetivos. Bueno, y esta visión que tenemos desde la cátedra es buscar una historiografía por un camino distinto, ¿no? Saliendo de aquellas cómodas cronologías o periodizaciones que hace el estudio de la arquitectura o el diseño europeo, y hacer una categorización, una división y una historiografía propia, muchas veces faltante en libros, especialmente la falencia que tenemos de bibliografía en algunos temas del diseño en Latinoamérica se suple, por suerte, por las redes, por internet, por la globalización que tiene el conocimiento en estos sistemas, y la verdad que muchas veces nos sorprenden los estudiantes en el manejo de las redes de una manera, nos sorprenden en las cosas que consiguen para temas que nosotros a veces también desconocemos. Eso es lo bueno que tienen estos trabajos que nos... Sí. Tener que... Perfecto. Paso a los últimos trabajos para que los vean nada más, algunos temas para que vean el diseño. Por supuesto no van a ver contenidos acá, pero por ejemplo este es un trabajo donde la estudiante trabajaba el diseño de los objetos para la preparación de alimentos en las 4 geoculturas y en los 5 cortes. Y además metía recetas de cada geocultura y tenía que ver con los productos del lugar. Así que también, detrás de los objetos, pero la idea también es la originalidad en los sistemas de presentación, una facultad que no tiene diseño gráfico, nosotros hacemos de prepo, si se quiere, diseño gráfico en los estudiantes, ¿no? Estas son algunas de las presentaciones de publicaciones, de varias páginas de publicaciones. Bueno, ahí están nuestras redes, en web y en Facebook, y si alguno la quiere, pues la copio ahí en el chat para que la tengan, pero la idea nuestra es intercambiar en estos congresos de Palermo, que son tan latinoamericanos, si se quiere, porque siempre que he ido a los congresos presenciales me he encontrado que era el único argentino a veces en la mesa, en Buenos Aires. Estaba buenísimo eso, porque la verdad, cuando era presencial, ¿no? Y ahora seguramente, por lo que estoy escuchando, también estamos multilatinoamericanos. Gracias a todos y a todas. Gracias, Pablo. Muchas gracias, porque van apareciendo nuevos conceptos como patrimonio, como mestizaje, que ya había aparecido un poco. Está el concepto de la hibridación, y también es interesante cómo llevar un objeto a lo largo como del tiempo, desde lo prehispánico hasta lo moderno, cómo va transformándose y reutilizándose. Gracias. Y puedes compartir en el chat las redes para poder intercambiar ideas. Vamos a invitar a Rogelio Monarca, a Araceli López y a Guadalupe Paredes que nos presenten la ponencia La identidad cultural plasmada a través del grafitis mural. Muy bienvenidos y bienvenidas. Está silenciada Araceli, parece. Sí. A ver. A ver. ¿Quién presenta a Rogelio? Perfecto. Ok. Bueno, ¿usted me dice en qué momento inició? Inicia. Yo te voy a marcar cuando te quede un minuto, ¿ya? Ok. Bien. En nuestro caso venimos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Nuestro tema es la identidad cultural plasmada a través del graffiti. Me presento, su servidor, maestro Rogelio Monarca Temalazzi, la maestra Araceli López Reyes y la alumna Guadalupe Paredes Jiménez de la Facultad de Arquitectura. Bien, en nuestro caso, para establecer un poco lo que viene siendo lo que es el municipio de San Pablo del Monte, el municipio
San Pablo del Monte, Cuautotla, es un municipio que se encuentra ubicado en el estado de Tlaxcala, siendo el estado más pequeño de la República Mexicana. San Pablo del Monte está constituido por 12 barrios, asimismo se localiza al sur del estado, colindando al norte y al poniente con otros municipios de Tlaxcala, pero al sur y al oriente colinda con el estado de Puebla, específicamente su capital. El municipio de San Pablo se integra a sí mismo con el nombre de uno de los más importantes padres de la Iglesia Católica y parte del nombre con el de los antiguos tlaxcaltecas reconocían el lugar denominado Cuautotla, el cual significa agua pájaro del monte. El municipio de San Pablo del Monte cuenta con una gran historia a través de los años, desde la época prehispánica hasta la época colonial. En un inicio, la parroquia principal fue dedicada a San Miguel Arcángel y posteriormente, en 1641, cambió al santo patrono que hasta la actualidad persiste. La participación de San Pablo en la Revolución Mexicana fue de suma importancia, ya que su población se sumó a esta lucha. El registro del municipio originalmente era como Villa Vicente Guerrero, Cuautotla, pero por costumbre y reconocimiento ante otros municipios y estados, en el 2016 ante el Congreso del Estado cambió su denominación a la ciudad de San Pablo del Monte, Tlaxcala, perdón, San Pablo del Monte, Cuautotla, Tlaxcala, como es conocida hasta la actualidad. En la actualidad, la economía de San Pablo se sustenta principalmente a la producción agrícola de maíz, así como las artesanías de Talavera, ónix, fierro colado y la industria textil, además de los obreros que migran al estado vecino y muchos a los Estados Unidos. Hablando un poco de los antecedentes del graffiti, se ha escrito mucho sobre el tema. Algunos autores mencionan que el graffiti existe desde el inicio de la historia hasta el inicio de la historia del hombre en los muros de cuevas, precisamente, en el que el hombre dejó plasmado sus actividades que realizaba en ese momento. Otros autores mencionan que los primeros indicios vienen de la Roma, en las que paredes y los espacios públicos de Pompeya eran grafiteados. Otros mencionan que dentro del graffiti moderno, pues se da en Francia en los años 60, en uno de los momentos más significativos, específicamente durante la revuelta estudiantil y el movimiento social ante la protesta del gobierno. Algunos dicen que también en Estados Unidos, de igual forma que Francia, durante la década de los 60 se da el inicio de este graffiti, en donde los Estados Unidos se comienza a convertir en una nación multicultural por el flujo constante de migrantes. En San Pablo del Monte llega el graffiti en la década de los 90, en donde existían pandillas. En esta década hubo una revuelta por la mejora económica que permitía trabajar en Estados Unidos, sobre todo lo que eran obreros y trabajadores del área de la construcción, los cuales viajaron en una búsqueda de una mejor vida. Algunos se quedaban en la frontera de México y otros en el país vecino. Al regresar traían, además de recursos económicos, algunas costumbres como el graffiti. El graffiti, o como algunos afableses lo denominan las pintas, inicia como un graffiti vandálico. Al principio solo aparecían algunas pintas de forma contada en algunas fachadas, dejando entrever el predominio de grupos vandálicos marcando su territorio. Con el paso del tiempo se empezaron a visualizar leyendas de amor, reproches al gobierno o a particulares. También se dio inicio a los tag o placas, como los llaman los integrantes de los grupos vandálicos, que son firmas que cada grafitero pandillero tiene. El problema aumentó conforme el municipio creció en población y su cercanía al estado de Puebla, generando una influencia que se ve reflejado no solo en el graffiti vandálico, que es el ilegal, sino en el graffiti mural, que es el legal. El problema actualmente es tan grave en el municipio que casi el 90% de las fachadas se encuentran cubiertas por un graffiti ilegal. Sin embargo, ha estado evolucionando el graffiti mural dentro del municipio de San Pablo, y este se ha dado a través de la evolución de algunos integrantes de las pandillas al cambiar a un crew, que es una comunidad o grupo de grafiteros, además de la influencia del estado vecino, en donde los crew de la ciudad de Puebla generaron un graffiti distinto con características específicas, plasmadas en murales de forma legal, expresando cierto colorido, formas, utilización ya de técnicas, uso del spray y los temas tan diversos que se trasladaron al municipio de San Pablo. Un grafitero originario de este municipio que vivió cierto tiempo en una colonia de la ciudad de Puebla aprendió el uso de estas técnicas y herramientas en el graffiti, además de diseños, y los llevó al municipio de San Pablo. Buscó su propio estilo para plasmarlo en los murales del municipio.
Con el desarrollo de entrevistas a algunos de los principales expositores en el graffiti legal, así como personas que pertenecieron o pertenecen a bandas, pandillas, nos dio la pauta de esta evolución y darnos cuenta cómo están pasando de un graffiti ilegal a un graffiti legal. Algunos de los principales expositores del graffiti legal coinciden cómo evolucionaron, ya que los tres pertenecieron en su momento a un grupo vandálico, de los cuales les interesaba grafitear en los muros, pero más que hacer simples rayones o tags, les llamaba la atención realizar intentos de dibujo elaborados con formas, colores y temas específicos, dando pauta a un cambio e iniciar el graffiti legal. Iniciaron en casas de familiares, ya que el tiempo que llevan en desarrollar este tipo de graffiti más elaborado tenía que disponer de más lapso para desarrollar con calidad cada trazo. Bueno, como resultados, tenemos que los resultados obtenidos se dieron a través de nuestra investigación en campo, abordando factores como lo son la población, grafiteros legales, grupos vandálicos y autoridades, generando encuestas, entrevistas y realizando un levantamiento y catalogación de las pintas y los grafitis artísticos. En base a esto nos percatamos de que también entre grupos de grafiteros murales existen comunidades llamadas crew, así lo mencionan Frank, Aquafred y Jessiuca, mencionados anteriormente, reconocidos por su trabajo local, nacional e internacional, mencionando que también existe una gran cantidad de grafiteros murales, estableciendo una nueva forma de ver el graffiti, en el que se les permite exponer en espacios públicos la cultura y tradiciones del municipio. El graffiti en el municipio de San Pablo del Monte ha ganado importancia y aceptación entre la población. Todo esto ha servido como vía para apoyar el graffiti mural, enfocándose en abrir espacios no solo para los murales, sino el apoyo por medio de los cursos y programas de concursos para ese tipo de graffiti llamado graffiti cultural. Los resultados de las encuestas entre la población generó importancia que hay sobre el graffiti, tomando en cuenta de que entre las personas jóvenes y adultas existe una mayor aceptación del 91% al graffiti artístico. Sin embargo, únicamente entre la población joven de entre 13 y 21 años existe un 44% de aceptación sobre el graffiti ilegal y el otro 56% de jóvenes no lo acepta, refiriéndose a que da mal aspecto al municipio. Dentro de las personas de la tercera edad, aunque no aceptan el graffiti legal ni el ilegal, al 74% les gustan mucho los murales, principalmente con temas religiosos. Los principales temas de graffiti que se desarrollan en el municipio de San Pablo del Monte son de índole religioso con un 23%, tradicional de un 21%, publicitario con un 13%, cultural un 12%, en el caso de un 5% destinado al ámbito educativo, 4% de tipo natural y de un 22% está destinado a distintos temas con estilos propios entre los grafiteros. Bueno, como una conclusión, es importante mencionar que al inicio de nuestra investigación, el objetivo principal era frenar el graffiti ilegal. Sin embargo, durante el proceso de recopilación de la información en campo, nos percatamos de que era difícil frenar esta problemática. Sin embargo, se observaron otras factibilidades en torno a un graffiti legal, plasmando la cultura y la tradición del municipio para expresar las propias raíces. Y con esto ganar espacio de un graffiti legal a un graffiti totalmente legal, cultural y tradicional. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención. Muchas gracias, Guadalupe, Rogelio y Araceli. Creo que casi todas nuestras ciudades de Latinoamérica están invadidas por grafitis, bueno, en parte por los movimientos sociales. Por lo menos nuestra ciudad de Santiago de Chile está invadida, pero también está invadiéndose de estos grafitis culturales que lo está promoviendo, al igual que ustedes, la municipalidad, y están conformando estos museos a cielo abierto, digamos, estas galerías de arte a cielo abierto, que a lo largo de este encuentro se han ido manifestando. Sería interesante ver las particularidades de cada uno de esos grafitis, y además es interesante porque los artistas también se mueven de México, de Perú, existe como un movimiento también latinoamericano en torno a estos murales, que es muy interesante. Así es, efectivamente.
Muchas gracias. Vamos a invitar a Leticia, a Beatriz, con su ponencia, no sé si están, con diseño textil, historia y sobre la civilización Nazca, los textiles de Nazca que son tan especiales. ¿Están? Parece que no. No. Entonces, invitamos a Horacio Rodríguez y a Daniel Gómez a compartir su presentación de relaciones recíprocas entre el diseño de la cerámica de Talavera y las líneas de Nazca como elementos de identidad. Buenas tardes, mi colega y servidor. Decidimos hacer un trabajo en conjunto donde la identidad es uno de los puntos que a los dos nos interesa y que es parte de nuestro tema de nuestra tesis doctoral. Hemos nombrado este artículo las relaciones recíprocas en el diseño entre la cerámica de Talavera y las líneas de Nazca como elementos de identidad, ya que para nosotros estos dos puntos son de suma importancia dentro del entorno de apropiación de los pobladores de ambos lugares, ¿no? Voy a empezar a leer la dicotomía sobre el buen diseño entre los desarrollado a partir de los principios puros entendidos como aquellos que debería ser y el diseño sesgado por el mercado, orientado a las demandas del consumo, se encuentra en los 10 principios para el buen diseño de Dieter Rams. Figura clave en esta disciplina, un punto de confluencia para entender este concepto como una cualidad con un rol decisivo y un enfoque actualizado y de necesidades en el mundo contemporáneo. Las historias de México y Perú comparten grandes similitudes culturales en sus representaciones del mundo, en sus testimonios visuales. Ambas interactúan con elementos simbólicos donde quedan plasmados conocimientos, valores, costumbres y tradiciones que dan sentido y valor a sus comunidades. Estos conceptos se consideran como un patrimonio cultural que otorgan los elementos necesarios para generar un constructo de identidad. En esta investigación se buscará dar cuenta del conjunto de elementos y sucesos que permiten corroborar esta teoría. En tal sentido, se toman dos producciones visuales de origen artesanal, como son las líneas de Nazca en Perú durante la época precolombina y la cerámica de Talavera en Puebla, México, en la etapa colonial, investigando en conjunto las conexiones entre lo que hay el día de hoy y se consideran características de un buen diseño, permitiendo así una mejor comprensión de los procesos de apropiación de los elementos visuales como parte de una identidad de dos países y sus culturas. Tomando referencias como la de Pérez al citar a Bourdieu, se puede interpretar estas dos representaciones visuales como abstracciones y referencias de la realidad que nos permite entender las características de una actividad específica. Parte de su entorno, como son dos elementos visuales presentes en las latitudes de América Latina, al entender este grado de pertenencia generando por las culturas mexicana y peruana, al vincular sus cosmovisiones, por un lado adquiridas y por el otro lado descubiertas, se puede entender cómo se entrelazan las identidades como rasgos que fueron parte de su historia y del entorno en el que se desarrollan sus culturas. Las líneas de Nazca, la utilización inusual y la conexión única con el entorno natural que generan las denominadas líneas de Nazca a lo largo de aproximadamente 1.300 kilómetros en las llanuras del desierto, en la localidad de Ica, Perú, son donde se dibujan estas figuras intactas por más de 2.000 años que alcanzan hasta los 275 metros de longitud. Son un excepcional ejemplo de la producción visual de los pueblos originarios que florecieron en el Perú precolombino 1000 años antes de la conquista española. La denominación líneas de Nazca puede considerarse reduccionista, al tratarse de una realidad de un conjunto de más de 800 glifos
entendidos como figuras sobresalientes de gran tamaño, grabados directamente con piedras sobre grandes llanuras. En este caso, la acepción popular de líneas facilita la difusión, pero genera pérdidas en el real entendimiento del contenido mayor y su significado. Los miles de kilómetros de extensión diagramados con precisión geométrica, utilizando la tecnología del momento y los materiales propios del lugar, dan cuenta sobre cómo la relación armónica entre el diseño, el medio ambiente, pueden transformar un desierto en un paisaje simbólico, ritual, social y cultural. Este vínculo entre el entorno del diseño logra el reconocimiento internacional al ser declarado en 1994 por la Organización de las Naciones Unidas como Patrimonio Histórico Cultural, incomparable dada su extensión, magnitud, cantidad, tamaño y diversidad en relación con otras producciones ancestrales similares a nivel mundial. En el caso de la cerámica de Talavera, a su vez, dentro de la cultura y tradiciones heredadas tras la conquista española, encontramos en México la cerámica de Talavera, una representación estética compuesta de elementos simbólicos que recrean una visión iconográfica y tropicalizada por los artesanos locales donde por la zona geográfica que se encuentran los materiales idóneos para la elaboración de este barro y que por el tipo de tierra existe en esta zona geográfica. Que es muy similar a lo que se encuentra en Toledo, España, donde se crea y se conforma un nuevo discurso en la actualidad, se posiciona como un distintivo del estado de Puebla. Por ese motivo, al igual que las líneas de Nazca, son reconocidas por la UNESCO en 2019 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La talavera es considerada como un tipo de artesanía con características propias en su trazo, en su mezcla, en sus elementos iconográficos, en su paleta de color definida, convirtiéndose en una cerámica con un alto valor comercial, por lo que representa en sí misma y el hecho es que su origen es incierto, ya que se trata de una transculturalización artística generada por el proceso de apropiación tras la llegada a México por manos de los conquistadores o colonizadores españoles. En un principio es imitada por los ceramistas locales, que con el paso del tiempo hicieron propias las formas antropomorfas, estableciendo ligeramente un estilo regional que hoy en día alcanza tal nivel de diseño. Se considera una práctica mexicana de tradición. Dentro de nuestra investigación, ambos casos o temas culturales como las líneas de Nazca y la cerámica de Talavera se encuentran a muchos kilómetros de distancia. Podemos entender que estos patrones se convirtieron en un referente que establece lineamientos y estructuras que los hace diferentes a los demás, tanto en un nivel perceptual como práctico. En esa visión, Goodman es compartida por otros autores como la postura que ante la descripción de cómo el individuo establece sus propios constructos y fronteras, en los cuales existen diferentes dimensiones que aporta el cuadro de Rich Gold y su matriz de 4 elementos de sombreros de la creatividad, en el cual consiste en una figura que converge en los 4 cuadrantes y cada uno de ellos con una misión específica, a la ciencia como exploración, a la ingeniería como invención, al diseño como la comunicación, al arte como expresión. Interpretada la matriz de forma vertical, el arte y el diseño moverán mentes, mientras que la ciencia y la ingeniería moverán moléculas. En forma horizontal, el arte y la ciencia serán universales, mientras que el diseño y la ingeniería serán específicos. Al adaptar las características propias de la cerámica de Talavera y las concernientes de las líneas de Nazca en una matriz que corrobora la cercanía y las coincidencias existentes entre los objetos de estudio. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Horacio y Diego. No sé si se habrá incorporado Leticia y Beatriz, porque si no, damos por
cerrada, digamos, esta comisión y quedan abiertas preguntas, comentarios de todos los participantes y de los ponentes. No sé si alguien quiere preguntar. Si no, pregunto yo. No. Igual, Pablo. Sí, una observación que creo que a lo largo de todas las ponencias hay una línea medio conductora, bueno, por supuesto la mesa era sobre identidad, pero la búsqueda de identidad o de las formas de la identidad en las distintas culturas latinoamericanas, cómo la estamos haciendo desde la investigación, la academia, la enseñanza, tesis doctorales, como nombraban recién. Creo que estamos todos en un mismo camino, y en un camino que hace rato que Latinoamérica lo tenía bastante abandonado en mirarnos para adentro, por estar siempre mirando un poco el último grito de la moda de los diseños, el último grito de la moda de las arquitecturas, de las revistas internacionales, y nos olvidamos por unas cuantas décadas. Yo creo que por lo menos en mi país, el cambio que tuvo la crisis económica del año 2000, 2001, hizo que diseñadores, productores, artesanos empezaran a trabajar en formatos horizontales, que empezara a mirar otras cuestiones que tenían más que ver con las producciones locales y regionales, y por supuesto la integración también de mercados latinoamericanos, no solamente culturales, sino también económicos, como el Mercosur, como algunas integraciones regionales en otros lugares de América Latina, que creo que son el camino viable para que el diseño tenga una proyección latinoamericana hacia afuera también, ¿no? Como decía en la ponencia, por supuesto no vamos a negar a aquellos diseñadores, arquitectos, proyectistas, artesanos que hagan diseño global. Por supuesto que los hay, y hay muchos que lo hacen muy bien, y me alegro, pero creo que nuestra identidad es lo que por ahí está mal. La palabra no es vende bien para afuera, creo que es la idea, ¿no? Gracias, Pablo, por tu comentario. O sea, claro, las particularidades son las que nos hacen la diferencia, y yo creo que esas particularidades que se buscan a través de la investigación son las que van moldeando esta búsqueda de identidad, no sé si existe o no, pero estos espacios de conversación, por lo menos a mí me abren la mente para intercambiar y ver qué pasa, porque claro, casos que uno estudia acá en mi país, en Chile, se están dando también en Perú y se están dando también en México. Entonces este intercambio de la búsqueda de lo particular es muy, muy interesante. Y volver a replantearse el diseño, porque claro, nosotros hace 2 años celebramos los 100 años de la Bauhaus, y la Bauhaus nos enseñó de una manera, conformó el diseño, nos enseñó a mirar el diseño, a diseñar, pero también nos hizo olvidarnos de nuestras raíces latinas, prehispánicas, a desconocerlas un poco. Y creo que estas miradas que tenemos ahora desde la investigación, bueno, igual se han dado corrientes latinoamericanas en otras décadas, pero siempre es bueno revisarlas, porque, claro, nos llenamos del minimalismo, por ejemplo, en los locales comerciales, y se deja la identidad local, particular, que es tan cercana a las personas, tan humana también. No sé si Daniela... No, a mí me interesó mucho la ponencia de Carlos Enrique Fernández sobre el periodismo en lenguas originarias, que eso que decías vos recién mira, lo de la Bauhaus, que por supuesto tenemos que conocer la Bauhaus y fue un ejemplo de escuela, todo lo que quiera, pero lo que hablaba él de periodismo hablando en lenguas originarias, qué lejos estamos cuando entramos a un shopping center y vemos todos los carteles de sale, de Father Day o de lo que sea en inglés o en otras lenguas, principalmente en inglés, porque la fuerza del inglés da vergüenza teniendo idiomas originarios o el idioma español o portugués para los que son de Brasil,
que no los usemos como parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Y creo que reivindicar las lenguas originarias, como lo hace un grupo de periodistas o un periodista o este canal, este lugar de expresión, hace que se sientan más contenidos, por supuesto, seguramente las poblaciones locales. No, es maravilloso ese ejemplo. No sé si Carlos está, porque lo que no me quedó claro si también es parte de una investigación de la universidad hacia la universidad, es parte de una tesis doctoral, o bien porque era muy sistemática como la investigación que hicieron. Y la sostenibilidad en el tiempo de este canal en lengua quechua, que también a veces pasa con los proyectos que se hacen, que la sostenibilidad en el tiempo es difícil, ¿verdad? Con las mejores intenciones que nosotros tengamos, si no existen voluntades políticas de por medio, la sostenibilidad se diluye, sobre todo los que trabajamos con comunidades. O sea, cuando uno depende de voluntades políticas, los proyectos duran lo que dura la voluntad política, porque no hay ciertas legislaciones en torno a que parte de las noticias sean en quechua o que se conserven ciertas cosas, o ciertos proyectos o programas en el tiempo. Bernardita, y en torno a eso me parece que también, o sea, es muy importante este tópico que ustedes han señalado en torno a las lenguas originarias, porque casi todos los que estamos en esta mesa al menos coincidimos en que estamos trabajando con pueblos originarios o con comunidades, y generalmente nos centramos en la propuesta gráfica, ya que venimos del campo del diseño, de la arquitectura. Tratamos de priorizar siempre la imagen visual, y nos olvidamos un poco incluso de esta forma en la que se conocen a cada uno de los elementos, de cuál es el nombre que se les asigna, en este caso incluso a las piezas que nosotros luego deconstruimos y trasladamos a el lenguaje de diseño, y hasta cierto punto también nosotros propiciamos ese mal uso, digamos, de estos elementos, porque con el concepto de deconstrucción al que nos acogemos o de apropiación, incluso cambiamos la forma en la que se nombran algunos de estos elementos. Y bueno, a mí me parecía también muy interesante este tema del lenguaje, porque aunque no es parte del lenguaje de los grupos étnicos, el primer compañero que habló desde Guatemala, si no estoy mal, me parece que fue el primer expositor. De El Salvador. Ah, de El Salvador, perdón. Bueno, él hablaba, por ejemplo, del tema del lenguaje popular, que es otra categoría también en la que nosotros trabajamos. O sea, me pareció muy interesante cómo a partir de ciertas palabras coloquiales que se utilizan en ese territorio, puede haber todo este proceso también visual, gráfico, trasladarlo como tal a la propuesta gráfica, porque tal vez nosotros, o sea, yo pensaba en el proyecto en el cual yo expuse y hablamos de culturas populares, pero siempre terminamos decantando más en la producción del trabajo étnico, y nos olvidamos tal vez de estos detalles del día a día con el que nosotros compartimos, que tienen que ver con estos términos coloquiales o con las vivencias diarias en las tiendas, como señalaba la compañera de Colombia, que como tú recalcaste, igual es una realidad que nos atraviesa a todos. O sea, los mismos signos que ellos rastrean allá en Colombia están presentes también aquí en Ecuador. Bueno, en Argentina, en realidad, yo que al menos en la zona por la que nos movemos en Palermo no se ve mucho de eso, pero en Ecuador sí, que hay coincidencias con lo que la compañera planteaba. No, muy interesante. Muchas gracias por compartir y dar este espacio de comunicación y encuentro. O sea, el encuentro de Palermo es eso, o sea, este intercambio tan maravilloso que surge ahora de manera virtual, que nos hace mucho más cercanos, pero también se pierde ese contacto físico que también es interesante. Para ir cerrando, voy a ir cerrando porque yo creo que viene la última comisión. Les quiero agradecer a nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación su participación en este encuentro de enriquecer el diseño latinoamericano a través de la investigación y de los proyectos. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y un aplauso para ustedes, porque la verdad que muy interesante esta comisión.